Muy buenos días. Ya llegamos a la última conferencia. Una experiencia muy linda, ¿no? Hoy es el 7º día. Y si uno se pone a pensar, parece que fuera ayer, por un lado, ¿no? Que estábamos juntos. Y como les dije en el comienzo, a ver quién recuerda. Yo les dije que detrás de esta invitación que alguien les hizo, había una persona que los ama mucho, ¿no es cierto? Los quiere mucho, desea lo mejor para sus vidas. No solamente estos 80, 100, 120 años en esta vida física, pero por toda la eternidad. Entonces les dije que detrás de esa persona, ¿quién estaba invitándolos? Dios. Eso es muy importante sentirlo, no solo entenderlo. Dios sabe exactamente dónde estamos hoy. Dios quiere nuestra felicidad, nuestro bienestar, nuestro crecimiento, total y completo, interna y externamente. Por eso es importante, yo les decía, cada día, cada lectura, cada compartir, ¿por qué Dios me trajo aquí? ¿Qué me quiere enseñar? Nuevo quizás para algunos. ¿Qué me quiere reforzar? ¿Qué quiere enfatizar en mi vida? Como individuo, primero, pero no termina ahí, ¿o sí? ¿Se acuerdan que yo les dije? Puede haber un hombre o una mujer arriba de esa montaña, va a estar en paz, en sosiego, en tranquilidad, pero nunca va a estar completamente feliz. Algo va a faltar. Es importante establecer una familia. Y antes de establecer una familia, hay que establecer, ¿qué cosa? Empieza con matri y termina con monio. Matrimonio, muy bien. ¿Ah? Centrado en Dios, que es la bendición, recibir la bendición. Entonces, ese es nuestro camino. Y como vieron ayer, el dominio, el amor, el aprecio, esto tan bello que Dios creó. Son las 3 bendiciones. Entonces comenzamos con la introducción, ¿recuerdan? Entendiendo exactamente lo que íbamos a ver, con el ideal de Dios, el propósito de nuestra existencia. Luego vimos por qué ese ideal no se realizó, que se conoce como la caída, y cómo Dios obra en la historia. Desde la familia de Adán, Dios está buscando el fundamento para que venga ¿quién? El Mesías. ¿El Mesías es un concepto original en el comienzo de la historia o no? Sí. No. Ah, ¿no es cierto? No es original el Mesías. Nosotros crecemos en un hogar donde nos enseñan, vemos la foto o la cruz, en algunos casos, Cristo, Jesús, el Mesías, el Salvador. Nacemos así, no nos cuestionamos nada, y eso fue lo que pasó, por lo tanto tuvo que pasar. El principio divino nos dice, no, momento. El concepto de Mesías, el concepto de religión, el concepto de salvación, restauración, todo eso no es original, es porque hay un pecado. El primer hombre, la primera mujer cometieron el pecado, como es el primero, es el original. Entonces, como tiene una relación de sangre centrada en Satanás, no en Dios, está todo contaminado. Son hijos de Satanás. ¿Qué decía Jesús en Juan 8:44? Ustedes son preciosos hijos de mi Padre Celestial. Son hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo. ¿Cómo son hijos del diablo? Sí. Porque su primer papá llamado Adán, su primera mamá llamada Eva, se unieron centrados en Satanás. Y ustedes vienen de ese linaje. Entonces esto es muy importante que lo entiendan. Muy importante. Y muchísimos teólogos no lo entienden. Muchísimos pastores no lo entienden. No sé si el Papa lo entiende. Porque ya nacemos con la idea que hay un Cristo, es lo que fue y es lo que tuvo que ser. No. Por eso cada uno de nosotros tenemos que entender claramente. Yo soy ese Adán, el que es varón, para realizar esas 3 bendiciones. Yo soy Eva, las que son hermanas, mujeres, realizar ese ideal. Entonces Dios está, desde ese momento que hay una caída, entienden eso porque es importante. Si Adán y Eva no hubiesen caído, Adán llega a la perfección, es uno con Dios, perfecto, absolutamente perfecto, uno con Dios. Adán dice, quien ve a mí ve al Padre porque yo estoy en el Padre está en mí. Eva, lo mismo, llega a la perfección. Quien ve a mí ve a la Madre porque la Madre está en mí, yo estoy en la Madre.
y se unen. Un hombre verdadero, una mujer verdadera, sin pecado. Tienen hijos sin pecado, hijos verdaderos, padres verdaderos, familia verdadera. ¿Es necesario el Mesías? ¿Es necesario el Mesías? No. No es tan obvio para mucha gente. Es importante que lo entiendan. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, háblenlo conmigo en el intervalo. ¿Qué decía Génesis 6:6? Yo compartí con ustedes, está en la Biblia, cualquier versión que ustedes quieran. Que Dios se arrepintió de habernos creado. ¿Y qué más? Y dijo que iba a exterminar todo lo que hubiera. Antes de eso, se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y se le dolió en su corazón, Dios está triste, está dolorido, es un dolor muy grande, ese ideal se pierde. Entonces tenemos que entender, ese momento Dios está buscando, la única esperanza es el segundo Adán. Es decir, Él empieza con Me y termina con Mesías. El Mesías, muy bien. ¿Me entienden? Si no, me hacen una pregunta, porque yo quiero que a ustedes les quede bien claro esto. Entonces, toda la historia es que vuelva a nacer un bebé del linaje de Dios como era Adán. Por eso la Biblia dice, 1 Corintios 15:45, Jesús es el postrer Adán, el segundo Adán, el que vino, el único. La Biblia no dice que fue Noé el segundo Adán, o que fue Cam, o que fue Abraham, o que fue Isaac, o que fue Jacob, o que fue Moisés, los profetas, los reyes, Juan el Bautista. El único que es identificado como Adán es Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que siempre, ¿por qué? ¿Por qué? Tenemos que entenderlo. Recuerden que Jesús es la personificación del amor verdadero. Sin embargo, Él dijo, conoceréis la verdad y os hará libres. Ustedes no son libres, por más que van y ven donde quieren, vienen en avión, van en auto, no son libres a menos que conozcan la verdad. Juan 8:32. Porque es a través de esa verdad que voy a tener la claridad incluso para llevar una vida de amor verdadero. Para establecer el ideal y darle siempre alegría a Dios. ¿Me siguen? Sí. Ya sé que algunos están pensando cuándo va a arrancar con la conferencia. Pero no es importante. Dios me está diciendo que revele esto con ustedes. Por algo Dios me estaba diciendo que lo diga. Ni yo lo sé. Entonces, conéctense con ese corazón de Dios esperando el momento. Y ustedes vieron y compartimos desde Adán cómo se fue prolongando porque el hombre, la mujer no cumple su parte de responsabilidad. Por eso hay prolongación. Por eso hay sufrimiento, por eso hay dolor, por eso hay derramamiento de sangre. Es muy importante lo que hacemos. Muy importante. Como les dije antes, no hay excusa para cometer pecado. No hay ninguna excusa. Yo cometo pecado porque decido cometer pecado. Decido mentir, decido robar, decido violar, decido fornicar, de lo que sea. Es una decisión personal. ¿O no? Yo no voy a robar, yo no voy a mentir. ¿Se ve? No me vengan con el cuerpo débil, ahí como... No. Es un verso, excusa. Si yo entiendo la verdad, seriamente, todas las mañanas me levanto en oración y en estudio, en empaparme de la palabra de Dios, no hay ninguna razón para cometer pecado. Entonces, 2000 años atrás, como lo vimos acá, entonces después de todo un... Perdón, me voy a ir para allá, ¿ok? Después de todo un fundamento, 2000 años, para este día. La esperanza de Dios. ¿Por qué Dios tenía tanta esperanza en ese momento? Si ustedes fueran Dios, ¿por qué en ese momento que nace Jesús en Belén tienen tanta esperanza? ¿Por qué? Nace de nuevo la oportunidad. Exactamente. Tiene su hijo de nuevo. Vuelve nuevamente. Dios ve a su hijo en la tierra. ¿Entienden? Es muy importante. Conéctense con el corazón de Dios. Más allá de los versículos bíblicos y lo que... Conéctense con el corazón de Dios. La primera vez que después de la caída, de haber perdido a su hijo Adán, vuelve a nacer su hijo. Su hijo. Ese bebé que nace en Belén es su hijo directo, su linaje. Es como que otra vez se dan las condiciones para establecer ese ideal que se perdió. Imagínense la esperanza. ¿Me siguen? Sí. Y vimos la conferencia lo que pasó. Entonces, todo esto se pierde, muy triste, muy doloroso. Lágrimas.
Las lágrimas de Jesús ahí en Getsemaní, a lo largo de su ministerio, son las lágrimas de Dios. Eso es muy serio lo que hacemos. No podemos justificar nada. Vuelvo a repetir, la carne es débil, nada, verso, excusa. La carne no es nada débil. En todo caso será mi mente débil. Mi ser interior, como hablaba el apóstol Pablo. Por eso tenemos que apoyarnos. Y si alguno está pasando un momento difícil en su vida de fe, tiene ciertas tentaciones, está tambaleando, ven a hablar conmigo, hablé con el pastor John. Si es una hermana, hablé con Mónica, hablé con Gloria, hablé con Eleanor, la hermana mayor. No dejemos que esto siga así porque terminamos cayendo. Y después trágico. Cada vez que uno comete pecado se siente muy mal. Como pasaba a Nieva, ¿qué hicieron? Cometí pecado, Padre, Madre Celestial. Horrible, horrible, horrible. Realmente limpiemos este mundo del pecado. Comenzando con el sexual, pero en todo sentido. No mentir, no engañar, no abusar, no tomarse ventaja de otros. Basta, terminemos con esa historia de una vez por todas. Dios cuenta con nosotros, absolutamente, por favor. Y si es duro, vamos a estar en contacto, apoyándonos. Entonces, después de 2000 años, esto es historia, ¿ok? Esto es historia, ustedes lo pueden ver en los libros de historia, en las palabras de Jesús, en los evangelios, los apóstoles, hasta llegar aquí. Entonces, de acuerdo a lo que leyeron, a partir de 1917 están dadas las condiciones para que otra vez, restaurando por indemnización 2000 años de sufrimiento terrible. Imagínense una más corazón de Dios, corazón de Jesús, siguiendo a los cristianos, sufriendo, perseguidos, torturados, crucificados, 400 años. Finalmente otra vez, aquí están dadas las condiciones. Entonces esta conferencia es vital, es la esperanza de nosotros y de la humanidad, pasado, presente y futuro. ¿Me entienden o no? Si no me entienden, me dicen, no entiendo, repítalo. Es muy importante que lo entendamos y que lo sintamos. Perdón. Muy importante. Es cambiar la historia del mal, del pecado, del egoísmo. ¿Sí? Bien. Entonces, perdón, yo sé que ni arranqué todavía. Ahí vamos. ¿Alguna pregunta sobre eso que compartí? ¿No? Bien. Entonces, ¿por qué hay segunda venida? ¿Por qué los cristianos tienen esa clara identidad de que hay una segunda venida? Aunque algunos de nosotros quizás ni sabíamos, otros quizás sí, el cristiano que está empapado en las Escrituras, tanto antiguo como nuevo, sabe que va a haber una segunda venida. Ahora, ¿por qué el cristiano sabe eso, aunque no conozca el principio divino, basado en estas palabras? Casi sobre el final de la Biblia. El último versículo de la Biblia es Apocalipsis 22-21. Uno antes, Jesús se manifiesta al apóstol Juan y les dice, yo vuelvo, yo voy a volver, tengo que volver. El ideal no se ha establecido. Tuve que dejar mi vida en una cruz por la redención de los pecados. Hay una salvación espiritual, tengo que volver para el reino de los cielos, sustancial, no solo espiritual, físico, literal. Establecer los padres verdaderos, no el Padre verdadero, con el Espíritu Santo. El Padre verdadero sustancial en la tierra, la Madre verdadera sustancial en la tierra, y comenzar el linaje de Dios y limpiar la historia. Entonces la pregunta que se han hecho es, ¿cómo se va a producir esta segunda venida? ¿Cuándo se va a producir esta segunda venida? ¿Y dónde? Es así de 2000 años de búsqueda. Entonces, ustedes ya lo saben, no están viniendo aquí por primera vez, estamos repasando, pero de nuevo, por algo Dios nos pide que escuchemos esto de nuevo. Yo no sé por qué, pero por algo Dios nos pide. Algunos como Claudio, más de 3 décadas enseñando esto. Y bueno, y aquí estamos. Entonces vamos a los puntos centrales, porque ustedes ya lo leyeron y lo saben, pero existe un debate por este versículo en Mateo 24, versículos 29 y 30, donde habla de que va a venir en el medio de las nubes del cielo al sonar de la trompeta del arcángel
Así se va a producir la segunda venida. Dice ese versículo, un versículo bíblico que habla acerca de las nubes. Entonces ahí vuelve a existir la pregunta, como el fruto. Adán y Eva comieron de un fruto, de un árbol de la ciencia, el bien y el mal, y había un árbol de la vida que nunca nadie vio en ningún jardín botánico, una serpiente que hablaba que tampoco se vio en ningún zoológico, pero bueno, está ahí en la Biblia. Y ha causado mucha lucha en mucha gente a lo largo de todas las generaciones. Difícil de entender. Algunos sostenían que era literal, otros que era simbólico. Y el principio divino lo explicó claramente. ¿Qué pasó en el comienzo de la historia? Aquí es lo mismo. Entonces, ¿esto es literal o es simbólico? El principio divino dice, es simbólico. Ahora, que sea simbólico no quiere decir que no sea importante, porque lo es. Tiene un significado muy profundo. Entonces, si nos adherimos a una interpretación literal, la Biblia pareciera surgir que la venida de Cristo va a ocurrir en las nubes. Pero analizando el punto de vista concerniente a Juan el Bautista, nos damos cuenta que Dios trabaja por medio de principios absolutos, los cuales son observados en el curso de la historia. Y por si alguien tiene alguna duda de los símbolos, de las parábolas, de las alegorías, Jesús mismo, dice Mateo 13:34, Jesús en un momento en su ministerio solo hablaba con parábolas, solo símbolos, solo cuentos, solo historias. Es así. Entonces acá tenemos un ejemplo bien claro, ya de una segunda venida. Dios nos ha mostrado claramente en la historia cómo se produce una segunda venida. Eso es lo primero que nos revela claramente el principio divino. ¿Cuál es esa segunda venida? ¿La segunda venida de quién? De Elías. De Elías, ¿no es cierto? Antes del Mesías, Elías. Entonces está bien claro. Dios dijo, yo os envío al profeta Elías. Y la Biblia dice, Elías se fue al cielo, subió al cielo. En un carro de fuego, pero subió al cielo. Ahí a las nubes del cielo. Fue por ahí, dice la Biblia. Entonces, los judíos que están esperando la llegada del Mesías, primero quieren que venga Elías. Esa es la señal. Sin embargo, Jesús, que es la voz de Dios, 2000 años atrás, claramente dice, la segunda venida de Elías no es Elías bajando en las nubes del cielo. La segunda venida de Elías es alguien que nace con la misión a cumplir sustancialmente lo que había quedado inconcluso. En este caso, claramente Jesús dice que es Juan el Bautista. Y como Jesús sabía que no iba a ser fácil, Mateo capítulo 11, Mateo, que tenemos aquí, entre paréntesis, vamos a darle oficialmente una bienvenida a Matthew Love, que está con nosotros hoy. Segunda generación. Es un hombre de amor. Miren el apellido que tiene, no hay duda. Jesús sabía que no iba a ser fácil. Entonces ahí dice claramente, y si queréis admitirlo, Él es el Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, que oiga. Es así, yo se los proclamo, yo se los declaro. Aunque ustedes duden, Él es el Elías que había de venir. Juan el Bautista es la segunda venida de Elías, aunque ustedes lo duden. Y también el principio divino nos aclara, ¿no es cierto?, que hubo dos profecías diferentes acerca de la segunda venida. Hablamos de Daniel, capítulo 7, versículo 13, Miqueas, capítulo 5, versículo 2, hablando de las nubes y hablando de nacer en Belén. Y sabemos que nació en la tierra, es un hecho. A pesar de que, como quizás ustedes leyeron, si prestaban atención, los judíos creían y confiaban más en el profeta Daniel. Entonces el Mesías, había algunos que creían que iba a venir del cielo, en el pueblo de Israel. Bueno, vamos a avanzar. Esto, repito, ustedes léanlo. En este seminario aún es introductorio. Tenemos 21 días y tenemos 40 días. Es para realmente estudiar profundamente y leer versículo por versículo. Aquí tienen. Entonces finalmente hay un montón de versículos, miren, pero no tenemos tiempo ahora. Entonces el principio divino nos aclara que al ser un símbolo, ¿qué representa? La tierra, lo mundano, lo profano, se habla incluso de la ramera,
ahí las aguas donde se encuentra la ramera, y representando por el sol, que es Dios, la verdad de Dios, se produce las nubes. Es decir, las nubes están representando a los hombres y mujeres que resucitan, que renacen a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Recuerden eso, la importancia. Por eso el principio nos dice que van a ser en la tierra. Y aquí está otro de los versículos clarísimos. Apocalipsis 12, 15, 12, 5 habla de la segunda venida, no de la primera. Y habla de que van a ser de mujer. Lucas 17, 20, Lucas 22, no tengo tiempo. Pero esto sí, quiero recordarles. Hay una necesidad de que haya una segunda venida porque lamentablemente 2000 años atrás nos estableció el reino de los cielos en la tierra. Eso está claro. Y el segundo Adán viene a establecer lo que no logró establecer ¿quién? El primer Adán. ¿Se entiende eso? Hay segundo Adán porque el primero no cumplió su responsabilidad, fracasó. Si el primer Adán hubiese cumplido su responsabilidad, no hay necesidad de segundo Adán. Entonces, Adán y Eva deberían haber establecido esto. 1, 2, 3, las 3 bendiciones. Jesús vino a establecer las 3 bendiciones. La segunda venida es para establecer las 3 bendiciones, por lo tanto tiene que ser en la tierra, igual que donde nació Jesús y donde nació Adán. Tiene que ser en la tierra. Y finalmente ver el establecimiento de padres verdaderos. ¿Se entiende eso? Porque es muy importante. No es solo el Mesías, el que camina sobre el agua, el que le vuelve la vista a los ciegos, el que sana a los leprosos, el que resucita a los muertos. Es el establecimiento del ideal sustancial, el reino de los cielos en la tierra. Son señales que en última instancia Jesús que tuvo que hacer, a ver si creen en mí. Si no creen en lo que les digo, por lo menos crean en lo que hago. ¿Para qué? Para que crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Entonces aparecen esos milagros. Pero el Mesías no viene para hacer milagros. Mesías, segundo Adán, viene para establecer el ideal. La segunda venida es lo mismo. ¿Se entiende eso? Entonces, sobre este fundamento vamos a ver el ideal. El ideal de nuestra familia, el ideal de nuestro barrio, en nuestro bloque, en nuestra cuadra. No es utópico, es la realidad. Cuando tenemos la familia Melgarejo centrada en Dios, la familia Decena centrada en Dios, la familia Talamantes centrada en Dios, la familia Love centrada en Dios. Ese es el reino. Ese es el ideal. Por eso es importante que no es solamente la responsabilidad de Dios de mostrarnos el camino, de decirnos qué debemos hacer, qué no debemos hacer, de enviarnos al Mesías, el Señor de la segunda venida, sino que nosotros respondamos a lo que Dios nos pide. Es nuestra responsabilidad, nuestro privilegio. Miren lo que hay que demostrar. Hay demasiados. Entonces ahora yendo al caso concreto en la segunda venida. Entonces en vez de ver a Elías, vemos a Jesús. Es lo mismo. Es decir, Elías había ascendido al cielo. Jesús había ascendido al cielo. Elías debe volver. La segunda venida no es desde el cielo. Es a través de un hombre que lleva adelante esa misión. Lucas 1:17, con el poder y el espíritu de Elías. Entonces, la segunda venida es Juan. Acá debería decir Juan. Entonces, en el caso de Jesús es la segunda venida. Aquí está, perdón. Juan el Bautista. Por lo tanto, la segunda venida de Jesús es alguien que nace en la tierra con un nombre nuevo. Juan el Bautista no era Elías. Lucas 1:17 dice que viene con la misión, el poder, la responsabilidad de cumplir lo que Elías debía haber cumplido, pero es con un nombre nuevo. Por eso, algunos de los versículos que ustedes verán, habla de un nombre nuevo. Entonces, si es un nombre nuevo, no puede ser el Jesucristo de 2000 años atrás. El que tiene oído, oiga, oiga. Jesús siempre dice, oigan, no duden. No caigan en el juego de Satanás, no duden.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito el nombre de Jesús. No, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce. Todos conocían el nombre de Jesús. ¿Se ve? Un nombre nuevo. Apocalipsis 3:12. Al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios y no saldrá fuera ya más. Y grabaré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Otra vez. Uno más y avanzamos. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Entonces, se va a producir en la tierra. ¿Cuándo? ¿Quién me dice cuándo? Ustedes me tienen que decir a mí cuándo. Porque estuvieron escuchando los paralelos de la historia, que acá lo pueden ver también rápidamente, lo mismo que está ahí, solo que tiene un poco más de color. ¿A partir de cuándo están dando las condiciones, como sucedió 2000 años atrás en Belén, que van a ser un bebé directamente del linaje de Dios? 1917, muy bien, a partir de ahí ya están dadas las condiciones. Quiere decir que eso ya se produjo. Entre 1917 y 1920, porque si sumamos desde que Jesús entra aquí con sus apóstoles y sus discípulos, 400, llegamos a 1900. Entonces, entre 1917 y 1900. Y así se producirá, entonces, el nacimiento del Señor de la segunda llegada. Y la tercera pregunta es ¿dónde? Porque Jesús nació en Belén, ¿no es cierto? Jesús nació en el medio de un pueblo que había sido preparado ¿por cuánto tiempo? ¿100 años, 500 o 1000? 4000. 100, 500 o 1000. 2000, muy bien, 2000 años. 2000 años de preparación. Nadie en la tierra tuvo esa identidad como pueblo, nace ahí. Entonces algunos pensaron que entonces, bueno, si nació ahí y ese fue el pueblo que Dios preparó por 2000 años, la segunda venida va a producirse nuevamente ahí. Esa ha sido la pregunta. Pero como ustedes leyeron, y el principio uno lo aclara, en la parábola de la viña, no se va a producir en el Israel literal que vemos hoy en Oriente Medio. Como decía el apóstol Pablo, descendientes de Abraham son todos los que en realidad siguen la voluntad de Dios. No solo el pueblo elegido en términos de linaje directo. Incluso Jesús es bien duro con Israel, porque lo rechazó, lo persiguió y últimamente lo crucificó. Entonces en Mateo 21:43 dice: por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos, o bien dispuesto, dice otras versiones. O sea, no va a ser en el Israel físico de hoy, que tenemos ahí en Oriente Medio, sino un pueblo. Y leemos en el Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 al 4, que habla de una nación que va a venir del Oriente, de donde nace el sol. Antiguamente se creía que el sol nacía del oriente y se ponía en el occidente. Hoy sabemos que no es así, pero así lo entendían 2000 años atrás. Incluso Mateo 24:27, ¿quién habla? ¿Palabras de quién? Jesús. De Jesús, muy bien. Él dice claramente una señal. Porque como el relámpago que sale del oriente y llega hasta occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y de las 3 naciones históricas, milenarias, en el lejano oriente sabemos que es China, Corea y Japón. Y estas son las 5 calificaciones. ¿Cómo nos damos cuenta? Y ustedes lo leyeron, es un repaso. Pero ahí tiene pruebas contundentes, estas son las señales. Entonces, esa nación tiene que tener estas condiciones. Primero, experiencias semejantes a Dios. Su historia tiene que ser una historia semejante a lo que Dios vivió con sus hijos e hijas en la historia de la humanidad. Esa historia de dolor, de sufrimiento, de persecución,
muchas religiones. La segunda venida, si bien es sobre el fundamento del cristianismo, es la segunda venida de Cristo, el Mesías en su segunda venida, el Señor de la segunda venida, no viene solo para el cristianismo. Viene para todas aquellas religiones que Dios inspiró, desde el budismo, a través de Buda en la India, Confucio, confucianismo a través de Confucio en China, tenemos la inspiración de Mahoma, en Medio Oriente con el Islam, en Arabia. Cada uno de ellos tiene la identidad esperando ese Señor de la segunda venida, con diferentes nombres, diferentes interpretaciones. Tiene que ser la línea de frente entre Dios y Satanás. Son los últimos días, como vemos en la conferencia, son los últimos días. Por lo tanto, es una lucha en los últimos días, no solo a nivel de un individuo, mente y cuerpo, o entre dos hermanos, o entre dos familias, o entre dos tribus. Va a haber claramente una nación en el mundo, en el siglo XX, una nación que está del lado de Dios, y esa misma nación dividida, que tiene una parte que representa el lado de Satanás. No hay ninguna nación en el mundo como ¿quién? Como Corea. Un periodo de indemnización nacional y las profecías. Bueno, como ustedes lo leyeron, entonces esa es la nación. Pero esto sí, me gusta enfatizarlo, porque cuando uno ve la historia, ya no hablamos de la Biblia o de la palabra de Dios, la historia, los hechos reales, es la única nación. Aún hoy en día, ustedes ven lo que está pasando todavía, esa restauración final, antes de el mundo sustancial de paz. El periodo de indemnización también es importante, es una prueba contundente que el pueblo de Corea es ese pueblo preparado. No hay otro que tenga esa clara identidad. Así como el primer Israel fue por un periodo de indemnización, de sufrimiento, del número 40, en este caso 40%. ¿Saben lo que es ser esclavo? 400 años. Hemos visto incluso lo que ha pasado en este país. 400 años. Luego el segundo Israel, el cristianismo lo mismo, esos 400 años de sufrimientos también, indemnización, en Roma. ¿Quiénes estuvieron en Israel? Ok, bien. Ahí se puede ver mucho. Hay muchas señales. De alguna manera los testimonios de lo que vivieron ellos en Egipto. ¿Quién estuvo en Roma? También, ¿no es cierto? Uno visita las catacumbas, ve los sufrimientos, las crucifixiones de los apóstoles, de los discípulos. Entonces, el tercer Israel tiene que ser también una nación que ha sufrido un periodo de, el número 40, y es el caso de Corea de 1905 hasta 1945. Y lo mismo en las revelaciones, que como ninguna otra nación en la historia ha recibido Corea, que el Mesías va a venir, la segunda venida. Hubo varias manifestaciones, incluso algunos proclamaron exactamente el día y el lugar. A dos de ellos, lamentablemente, los consideraron estafadores, terminaron presos. Eran pastores evangélicos que habían recibido la revelación de la segunda venida en Corea, bien clara. Porque ustedes van a las iglesias, especialmente evangélicas, pentecostales, todo el tiempo se habla que el Señor viene en breve, ya viene. Incluso hay iglesias que tienen, ¿no es cierto?, un techo corredizo. No, eso es verdad. Tienen techo corredizo porque en el momento de la segunda venida, al bajar las nubes, entonces todos van a recibir el arrebatamiento, nos vamos a ir al cielo con el Señor. O algunos tienen, lo vieron en el... Yo el otro día les saqué una foto, en el paragolpe, en el bumper. Y en caso de producirse el arrebatamiento, este auto se quedará sin conductor. Entonces, el no entender claramente lo que significa la palabra de Dios puede generar esta confusión. Pero fue clara la revelación que va a ser en Corea. Entonces, ¿dónde esa nación es Corea? Por eso, cuando contestamos a estas tres preguntas que son cruciales para nosotros, pero recuerden lo que les dije al comienzo, no solo para nosotros hoy, sino también para nosotros ¿cuándo? El pasado también. Nosotros estamos directamente conectados con nuestros padres, abuelos, bisabuelos, todos los que han venido antes que nosotros. Y a través de nosotros ellos van a renacer
A través de nosotros ellos pueden ser liberados. Y también los que van a venir. ¿No es cierto? Nuestra familia inmediata, cuando recibamos la bendición, cuando tengamos nuestros hijos bendecidos, y los nietos, y los bisnietos, y los que vendrán. Es una nueva historia que nace con nosotros. O en el caso de Matthew y Gloria, comenzó con sus padres. Comenzó con sus padres. Por eso es importante encontrar claramente la respuesta a estas 3 preguntas históricas de 2000 años para el cristianismo y 4000 años para el pueblo de Israel. Entonces el Señor de la segunda llegada nacerá en la tierra entre 1917 en la nación oriental de Corea. Entonces la clara revelación que nos da el principio divino, basado en la historia, basado en la palabra de Dios y en su revelación. Así que estamos viviendo un tiempo muy especial. Muy bien, muchas gracias. Vamos a una oración.